A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Muy buenas noches, Tributación de hoy, un programa donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario, contable, pero sobre todo, comprender la normativa legal de nuestro país. Tengo en esta noche el privilegio de hablar con un experto tributario y además académico universitario que tiene una experiencia muy sólida en temas de tributación, en temas de contabilidad, Guillermo Alviar. ¿Cómo estás, mi querido Guillermo? Muy buenas noches en tu programa Tributación de hoy. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? Un gusto para mí estar en tu programa muy prestigioso. Pues saludos a los televidentes. Pues, y es importante, como tú decías, ¿no? Conocer la norma tributaria, la norma legal que ampara a las personas con discapacidad. Entonces, creo que para eso vamos un poquito a direccionar a las personas. Muchas gracias, Cristina. Qué lindo, Guillermo, porque vamos a hablar un tema que primero yo considero que es de importancia nacional, que está normado y que sobre todas las cosas tenemos que mirar este tema con responsabilidad y sobre todo conociendo el ámbito normativo de nuestro país, que es un ámbito normativo, y tú me vas a corregir si me equivoco, tú eres el experto, es un ámbito normativo, yo digo, conjunto, enlazado, donde se enlazan, y vuelvo a repetir la palabra, varias normas, varias leyes, desde leyes orgánicas hasta leyes generales. Entonces, mi querido Guillermo, hablemos un poquito sobre todo este mundo importante de conocer, primero, a quién es esta norma principal que rige, que nos regula al tema de las discapacidades en el Ecuador, y un tema de importancia, ¿no? Porque tiene que ser un tema inclusivo dentro de nuestro accionar civil, empresarial, y yo digo en general. Entonces, Guillermo, vamos, comencemos, por favor. Querida Cristina, obviamente, ¿no es cierto? Esta es una base legal importantísima que está enlazado y es tangencial a todas las leyes que tenemos en el Ecuador y que rigen, y también a nivel internacional. Mira, por ejemplo, comenzamos con la Constitución de la República, que es nuestro libro mayor a nivel de Ecuador, y tenemos en base al artículo 11, numeral 2, igualdad de condiciones para todos, ¿no? Independientemente de las condiciones que tengan las personas, particularidades, religión, credo. Todo ese aspecto, pues, nos dice que todos somos iguales ante la ley, ¿no es cierto? Entonces, luego tenemos, en cambio, el numeral 16, el artículo 16, numeral 4 de la misma Constitución de la República, que nos dice, en cambio, el acceso a la información. En el tema de discapacidades tenemos formas diferentes de aprender, ¿no? En el tema, por ejemplo, puede ser el tema de escritura, lectura, lectoescritura. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo comunicarnos. Inclusive ahora o en la actualidad, si tú te has fijado en los noticieros o en los programas, siempre está la persona que está hablando o expresándose a través de gestos. Entonces eso creo que es importantísimo y estamos abarcando muchas discapacidades en ese aspecto, ¿no? Y lo mismo, viene el artículo 35 y 42 de la Constitución de la República, que nos está hablando sobre la atención prioritaria y humanitaria preferente. Ese es un importante concepto que debemos tener, la atención prioritaria que tienen las personas con discapacidad, ¿sí? Luego tenemos, como te decía, que esta parte es tangencial. Entonces estamos hablando también de una ley orgánica, lógicamente se despega Constitución, y una ley orgánica que está más alto, una ley orgánica de discapacidades. Por ende, ¿no? Una ley orgánica tiene su reglamento y ahí se aplica, fíjate, va Código Tributario, o ley orgánica, ley régimen tributario interno, tenemos también sus reglamentos, tenemos el Código Orgánico de la Salud también en el tema este. Entonces, fíjate, en el trabajo, también Código de Trabajo, también tenemos. Entonces, lo que tú acabas de decir, tenemos
una gran cantidad de marco regulatorio que va desde entre la norma principal, que es la Constitución, con una ley importantísima, que es esta Ley Orgánica de Discapacidades, y que luego, obviamente, lo que tú acabas de decir, se va a enlazar al tema tributario, porque a veces uno desconoce lo que trae el ámbito tributario, mi querido Guillermo, y ahí es donde a lo mejor no estamos beneficiándonos como personas con discapacidad, a lo mejor como sustitutos de personas con discapacidad, en beneficio, lógicamente, del discapacitado, porque ese es el objetivo principal. Pero antes de seguir avanzando en el tema que a ti como experto nos compete en esta noche, es mirar cómo el Ecuador ha ido cambiando el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, porque definitivamente, aparte de que es obligatorio, ¿crees que nuestro país ha ido evolucionando en el tema de la inclusión de las personas con discapacidad? Fíjate que sí, Ecuador se está evolucionando bastante en este tema de discapacidades porque antes no se reconocía. Como te decía, fíjate en el ejemplo que ahora en los noticieros ya te comienzan a hablar con señas, ¿no? Las bibliotecas ya tenemos un alfabeto braille, tenemos libros en braille. Entonces, ya comenzamos a buscar. Tenemos el tema también de computadoras especiales, las cuales te ayudan en el tema de sorderas, también te ayudan a que tú oigas de mejor manera y te interpretes de mejor manera y también respondes de mejor manera. Entonces, hemos avanzado. Está avanzando. En el ámbito laboral, aparte de que es obligatorio, mi querido Guillermo, pero existe ya una conciencia más amplia y real en esta importancia de tener esta inclusión laboral de las personas con discapacidad. Hablemos un poquito, entrando en materia, en la parte hablemos normativa. ¿Cómo se enlaza? ¿Qué es lo que primero, cómo deben estar calificadas las personas? Si nos puedes explicar un poquito. Y luego, ¿cómo le lanzamos a este ámbito tan interesante que es la tributación? Yeah. Perfecto. Mira, el enlace es el siguiente, ¿no es cierto? Obviamente una persona que... Hay dos tipos de discapacidad. Discapacidad natural, que es cuando tú naces con una discapacidad, y una discapacidad adquirida. En el ejemplo, por ejemplo, puede ser por accidentes laborales, de tránsito, o lo que sea. Entonces, esa es una discapacidad adquirida, ¿sí? Entonces, hay dos formas, ¿sí? Entonces, la discapacidad, la que es la natural, esa es un poquito más complicado su tratamiento, ¿no? Es un poco más complicado, y comenzamos con el tema de una calificación, ¿sí? Comenzamos con una calificación, lamentablemente la calificación, como te da algunos beneficios, y te da muchos beneficios, mejor dicho, te dan beneficios, lamentablemente hay personas que mal utilizan este beneficio, y eso ha ido que algunas personas se sientan aludidas, se sientan comprendidas. ¿Por qué razón? Porque fíjate, tienes capacidades, te calificas y tienes tus beneficios, pero ahora con el problema que hubo de que existieron las calificaciones fraudulentas o calificaciones que no venían al caso en el tema del carnet de discapacidad, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que coger y hacer una recalificación, una revisión. Entonces, hasta que, digamos, una persona que quería sacar el carnet con lógica documentación, con una documentación acertada, entonces tenía que demorarse más tiempo. Entonces, ahí viene el problema. Pero esa parte creo que es positivo en que exista un mayor control, porque tú acabas de decir, se ha escuchado muchísimo, que personas que no tienen este grado de discapacidad o esta condición, obtienen un carnet y no hacen el buen uso o solamente por el beneficio, qué sé yo, fiscal y aduanero de una importación a lo mejor de un vehículo. Entonces, yo pienso que las autoridades en ese aspecto tienen que hacer su trabajo, porque si hay los beneficios, que se apliquen a quien verdaderamente le corresponde o a su entorno, que vendrían a ser los sustitutos, para que obviamente la discapacidad y ese grado de discapacidad se pueda contribuir con todo el entorno jurídico de nuestro país, porque tú lo has dicho extremadamente bien. Ahora, ¿cómo se enlaza esta ley orgánica de discapacidades, por ejemplo, con la norma tributaria? Vamos a la parte de la tributación. Comencemos desde lo más sencillo. Sí, perfecto, verás, comenzamos en esta parte que es importantísimo, no sé, el artículo 47 de Ley Orgánica de Discapacidades, que se contempla y de paso nos ayuda en el tema tributario. Nos dice que el empleador con un mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar un mínimo del 4% de empleados con discapacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué te aplica esa parte de ahí? También es un tema tributario, ¿no? También aterrizamos en el tema tributario, porque también nos dice, oigan, señores, ustedes tienen una discapacidad legalmente determinada con su carnet respectivo, entonces usted ya tiene esa opción,
ya puede hacerse uso de ¿cómo te digo? De un tema, de un incentivo que te permita contratar más personas, ¿sí? Entonces, fíjate, ya tienes ahí una parte, ¿no? Y lo mismo el artículo 47, ¿qué te dice? Y también se malinterpreta este tema. Dice que, primerito, estábamos hablando del artículo 11 de la Constitución, te dice que igualdad de condiciones. Entonces, fíjate esta parte, igualdad de condiciones. Segunda parte, tiene que tener actividades acordes. O sea, lógicamente una persona con discapacidad, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Una persona que sufrió una amputación de una pierna, ella no puede realizar ciertas actividades, como por ejemplo en el tema de vehículos, que se ha dado mucho en el tema, depende de qué pierna está amputada, la izquierda o la derecha, entonces ya no puede embragar, no puede acelerar, entonces fíjate, ya no puede manejar un vehículo, pero tengo que darle otra actividad que él lo pueda realizar, ¿sí? Y ahí está el derecho al trabajo, entonces ahí tenemos un beneficio que la discusión en tema tributario nos podemos acoger también, porque nos da un incentivo, o sea, contratemos a personas discapacitadas. ¿Sí? Y eso es lo que tú acabas de decir, y ese incentivo es muy importante porque los empleadores que contratamos más de este límite que yo les llamo inferior, establecido en la Ley Orgánica de Discapacidades y en el artículo 42, numeral 33 del Código del Trabajo, usted contrata más de este 4%, tú acabas de decir algo interesante, los empleadores tenemos derecho a una deducción especial, a una disminución lícita en nuestra base imponible, y una deducción súper fuerte, Guillermo, si tú me lo puedes decir, es del 150% del exceso de lo que usted contrató, relacionando lo que es sueldos, salarios, lo que usted haya pagado a esta persona en el año, sobre el exceso de esta contratación. Tener una deducción especial en conciliación tributaria del 150% es interesante, porque además que le incentivan, como tú acabas de decir, y usted está haciendo lo que debe ser. Tú dijiste algo que me gusta mucho porque yo voy anotando mucho lo que hablan mis entrevistados. Estamos siendo inclusivos, pero inclusivos por la parte legal y por eso tenemos un premio, un beneficio, una deducción especial. Usted lo hizo bien, ahora tiene un beneficio. Qué interesante. Ahora, en el ámbito de la persona natural, hablemos, mi querido Guillermo, si yo soy una persona con discapacidad, en lo que es relacionado a mi renta personal y estoy trabajando, ¿tengo alguna exención de impuesto a la renta? Claro, lógicamente, pues no. Entonces, fíjate, ese es otro beneficio tributario en que yo tengo un beneficio adicional por mis ingresos. Lógicamente, por mis ingresos. Pero aquí hay otra cosa también importantísima, que no solamente es el discapacitado en sí, ¿no es cierto? Sino que vamos a poner otro ejemplo en el tema de discapacidad por temas naturales, por tema de nacimiento, ¿sí? Un bebé que tiene una discapacidad, entonces él no puede verse por sí solo y no se representa en sí solo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Debe tener un sustituto que por lo general, y un 95%, 98% de los casos, corresponde a los padres, ¿no? O sea, el padre o la madre. Aquí tengamos clarísimo esta situación, ¿no es cierto? De que en el tema tributario me dice que el beneficio es para uno. Digamos el caso. Si el discapacitado es mayor y ya trabaja, entonces no puedo yo ser sustituto de una persona con discapacidad. Es una sola persona, un solo beneficio. Eso es importante. Si el discapacitado trabaja, él ya no puede tener un sustituto porque está trabajando, ¿no es cierto? Sí, entonces, fíjate, esa parte del trabajador también es importantísimo. Entonces, porque un bebé, un niño, todavía no puede verse por sí solo. Entonces, también el tema del trabajador sustituto adquiere los beneficios de la persona con discapacidad, a pesar de que no lo tenga. Mientras, depende. Entonces, fíjate, uno de estos temas también importantísimos es el impuesto a la renta. Otra de las cosas que también debemos tomar en cuenta es el tema de lo que es la evolución del IVA. Que es un tema tributario bastante importante, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios aspectos en el tema tributario que nos están beneficiando tanto a los empleadores por el hecho de cumplir, ayudar y ser vinculantes. Así es. Es importante. Y acabas de decir tú algo, o sea, por ejemplo, en el caso de que usted se califique como un sustituto de una persona con discapacidad, es porque tú acabas de decir algo. Ellos necesitan un representante que a la vez, este representante que tocabas también de mencionarnos, es generalmente los padres de un 98, 95%. Los padres tienen que velar y darles estas condiciones que son necesarias.
como por ejemplo el tema de la parte de educación, la parte de sus servicios básicos, la parte de si es que son, dependiendo el tipo de discapacidad, prótesis, órtesis, sillas de ruedas, importación incluso hasta de vehículos especiales, porque tenemos un código orgánico de la producción que es el COPSI que habla sobre los tributos de comercio exterior y las exenciones de estos tributos de comercio exterior cuando es el caso de personas con discapacidad o sus sustitutos. Y esto es muy interesante escucharlo porque todo esto hace que usted pueda hacer que todas las personas con discapacidad estemos totalmente integradas de una mejor manera dentro de lo que es el ámbito laboral, cuando tú tienes todo un entorno claro y transparente, comenzando por las regulaciones legales. Qué interesante hablar contigo, mi estimado Guillermo, sobre este tema tan importante de lo que es el tema de la discapacidad en el Ecuador y su entorno legal. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos conocer como padres de familia? Por ejemplo, si tenemos un hijo con discapacidad, ¿cómo tenemos que conocer este tema legal? ¿A quién tenemos que acudir? ¿Cómo nos tenemos que informar? Porque a lo mejor no estamos informados de todo lo que es, no solo el aspecto de tener el carnet, ¿no? Sino todo este ámbito legal de la tributación, de la parte laboral, de la parte aduanera. ¿Qué pasa si es que un papito es despedido de un trabajo? Entonces, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace, mi querido Guillermo? Cuéntanos un poquito. Claro, mira, en esta parte sí es importantísimo el conocimiento de la ley. Creo que no solamente discapacidad, sino a nivel general, el conocimiento de la ley, ¿sí? Entonces, nosotros estamos proporcionando, estamos dando material para las personas que tengan discapacidades o que tengan sus representados una discapacidad. Entonces estamos dando material, estamos dando charlas precisamente para que conozcan sus beneficios, porque los beneficios se manejan de la siguiente manera. Tenemos beneficios a nivel de salud, atención prioritaria, tema de prótesis, órtesis, toda esta situación, tenemos un beneficio, ¿sí? La segunda, tenemos a nivel de salud, a nivel de educación, tenemos el tema de educación, becas, tenemos absolutamente toda esa situación de ahí, estamos manejando. Las becas a nivel escolar, preescolar, secundario, universitario también, inclusive hasta tercer nivel. Entonces, también tenemos ese beneficio. Fíjate, tenemos el beneficio, como tú lo dijiste, pues en el tema de los vehículos. En el tema de los vehículos también es muy las importaciones. Correcto, ¿cierto? Las importaciones. Entonces, nosotros tenemos ya la parte esta. Y en el transporte me dice prácticamente, en el tema de vehículos, me dice que es hasta los 60 salarios mínimos vitales. O sea, más o menos unos $25,500 aproximadamente al salario de ahora. El siguiente año ya va a subir unos más o menos $25, más 25 por 6, más o menos unos $1,000, ponle promedio, ¿sí? Así es. Aproximadamente, ¿no? Pero tenemos beneficios ahí. Adicional también, no solamente es a la persona, porque si yo tengo una fundación, lógicamente, calificada, ahí también me legalmente hablando. El artículo 9 también me manifiesta este tema de lo que son fundaciones sin fin o entidades sin fines de lucro, artículo 9, exenciones, también me da ese aspecto que yo puedo importar un vehículo, en cambio hice un vehículo que no sobrepase los $51,000 para el traslado y utilización de las personas con discapacidades. Fíjate en esta parte importantísima, ¿no? Otra de las situaciones me dice, la ley me dice, vea señor, usted puede importar un vehículo, perfecto, puede importar el vehículo, no tengo problema, pero el vehículo, yo máximo puedo traerlo o importarlo, máximo hasta 3 años antes de la fabricación. O sea, un vehículo usado 3 años antes, la primera situación. Vamos a la segunda situación, lo mismo. Un vehículo yo lo puedo traer nuevo, lógicamente de paquete, con sus adaptaciones que se tengan que hacer. Claro, porque se necesitan ciertas condiciones de acuerdo a la persona y a la discapacidad que tenga esa persona, ¿verdad? Sí, correcto, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, yo el vehículo lo puedo importar por una sola vez y cada 5 años. Qué interesante. Cada 5 años, ¿no es cierto? Pero ahí viene otra cosa. Pero en cambio, digamos que, por ejemplo, si yo puedo importar cada 5 años, en esta partecita sí deberíamos analizar un poquito más, pero yo el vehículo puedo venderlo a partir del 4º año que tengo en mi posesión. Ya. Entonces, esa es otra cosa importante. Entonces, nosotros tenemos que manejar esto. La importación cada 5 años, y yo puedo vender máximo cada 4 años, ¿sí? Entonces, pero siempre y cuando sean vehículos. Y así mismo, ¿no? La norma es clarísima. También en el tema
de lo que es transporte, de esa situación, que te dice que el vehículo, el importado con discapacidades, puede manejar, en el caso de que lo pueda, la persona con discapacidad, o máximo 2 personas adicionales. O sea, máximo te dan 3 y está notariado ese documento. Ya. Entonces, no es que podemos manejar cualquier persona, ¿no? Así Entonces, es. Y esto es bueno, y te cuento algo, y esto es súper bueno, ¿en qué sentido? En que las cosas no se hacen si no están normadas. Tú hablaste al inicio que tenemos una constitución, que tenemos una ley orgánica de discapacidades, tenemos un código del trabajo, una ley tributaria, también tenemos un COBSI. Sí, hay que conocer la ley y aplicarla súper bien para que no exista ningún desvío, tampoco para que exista ningún tipo de presunción de que se quiera hacer cosas que estén fuera de la ley, porque lamentablemente hemos escuchado casos a veces no correctos, incluso casos públicos del mal uso del carnet con discapacidad. Pero ahora, yo quiero saber la importancia real que tenemos, por ejemplo, en la inclusión de las personas que actualmente, porque es obligatorio, y usted ya lo dijo, Guillermo, de una manera muy clara, el artículo 42, numeral 33, y también la Ley Orgánica de Discapacidades dice, se debe incluir un porcentaje mínimo de discapacitados de acuerdo al número total de empleados. Esto es bueno, esto es positivo. Y dijiste algo interesante que quisiera que nos profundices. Y el discapacitado tiene que estar, la persona con discapacidad, tiene que ser considerado de una manera activa en la empresa y de acuerdo a lo que él pueda desarrollar productivamente hablando. Hay que cumplir con la ley, ¿sí o no? Así es, correcto, o sea, lo importante, y no solamente en discapacidades, no creo que a nivel general nosotros debemos cumplir con la ley, independientemente de Así es. porque las leyes están hechas para algo, pues, o sea, las leyes están hechas para hacerlas cumplir, y nosotros como ciudadanos ecuatorianos tenemos que cumplir las leyes, no independientemente. Y lo importante es eso, crear una cultura en la cual se maneje en base a la legalidad. Y eso y a la inclusión, como tiene que ser. Cuando tú dices les capacitamos, les informamos, ¿dónde podemos acudir, Guillermo? Si quisiera alguien en esta noche maravillosa, si tiene alguna duda, si tiene alguna inquietud, cuando tú dices les informamos, les capacitamos, ¿dónde podemos acudir, Guillermo? ¿A dónde nos dirigimos? ¿O dónde podemos tener un acercamiento contigo, mi querido? Mira, bueno, mi teléfono te voy a dar, correcto, mi teléfono es el 0984-635-225, o también podemos trabajar, inclusive se han dado estas charlas en el colegio Emmaus de Fe y Alegría. Ay, qué maravilla, Entonces, qué lindo. Ahí viene ya inclusive la presentación, hace 15 días dimos una charla en la cual muchos papitos, o sea, el momento de dar la charla, de dar los beneficios, se caían. ¿Por qué razón? Porque mucha gente no sabe, decía, pero yo tengo amigos discapacitados y no he aplicado, o no es más, no me acepta. Por ejemplo, una experiencia muy, muy bonita de una señora, no bonita, sino que me dijo, dice, yo quiero pagar el pasaje, y se supone que el pasaje es al 50%. Le digo, sí, incluso está, pero me dice, no me aceptan. Le digo, ¿por qué? Entonces hay que también saber reclamar nuestros derechos. Fíjate también otra cosa, ¿no? Vamos al tema de derechos. En el transporte urbano, lógicamente, tenemos el 50%. Lo que es urbano, lo que es parroquial, interprovincial, el 50%, ¿no? También el transporte marítimo, que lógicamente, y aéreo. Pero en cambio, en lo que son los paquetes de transporte internacional, en cambio tenemos un descuento de al menos el 25%. Pedíamos esa... Mira, pero todo esto, conocer y difundir, tú dijiste, vamos a difundir, ¿y qué tal si te hago una invitación pública para ver si podemos hacer también un evento a través del Colegio de Contadores Públicos del Pichinchi del Ecuador, y podemos hacer un evento el próximo año, comenzando desde enero, para invitar a que nos acompañen, a todas las personas que nos están viendo en esta noche, invitarte a ti, mi querido Guillermo, a que la gente nos siga, a que la gente pueda tener este contacto directo, porque queremos contribuir. Entonces, yo te hago una invitación formal para que comencemos unas charlas de capacitación a través de nuestro gremio contable, que es tan nutrido, tan grande, a través de nuestra red social y a través de este medio de comunicación que es tan prestigioso como es Telesucesos y mi programa Tributación de hoy, para que, Guillermo, podamos comenzar desde el mes de enero del 2023 un tema intenso de capacitar, porque hay que ser parte de esta sociedad. Tú eres un profesional que yo te conozco, experto tributario, y además eres académico, de formación académica en una de las mejores instituciones de educación superior de nuestro país, y eres una persona que realmente puedes dar testimonio de los beneficios del cumplimiento de la ley y de lo bonito que es
trabajar en este entorno de la capacitación, del entrenamiento, del crecer día a día? Cuéntanos un poquito tu experiencia. Claro, mira, bueno, la experiencia, o sea, siempre lo importante primero como docente, ¿no? Como docente es impartir y difundir, dar a conocer. Entonces, esa es la parte importantísima que a mí me gusta dar a conocer. Entonces, Sí, más que todo, sí, correcto, las experiencias son experiencias propias que yo trato, yo vi la necesidad, he visto la necesidad de manejar esta situación. Entonces, creo que eso es lo que a uno le gusta, es dar a conocer. Y como docente lo importante es que las personas conozcan, que las personas se capaciten, que las personas sean y reclamen sus derechos. Y que hay un marco regulatorio que usted lo debe conocer, vivirlo, sentirlo en beneficio de usted mismo, si es una persona que nos está escuchando en esta noche o de su entorno. Mira que el tiempo se nos ha pasado volando. Quiero que nos mandes un mensaje, ¿sí? Volando, que nos mandes un mensaje a toda esta gente que te está mirando, a contadores, no contadores, empresarios, esa madre de familia, ese padre de familia, que en esta noche de tributación de hoy le esté escuchando a Guillermo Alvear. ¿Qué tenemos que hacer? Y mándales un mensaje final, una despedida muy emotiva. Creo que el mensaje final es que a todos nuestros compañeros contadores, pues estimados contadores, a los empleadores, a los empleados, a la gente en general, a la sociedad en general, debemos ser primero inclusivos. Perfecto. La parte importante es que nosotros tenemos que ser inclusivos, tenemos que aceptar a las personas como son, ayudar, no aprovecharse, al contrario, tenemos que ayudar a difundir nuestra ley, ayudar a que los beneficios sean para todos, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que nosotros debemos manejar. Y la segunda situación, pues, o sea, miren, siempre nosotros debemos propiciar a que tengamos una igualdad, la igualdad a nivel de todas las personas, no importa su credo, su raza, su condición. Lo importante es que nosotros tengamos una inclusividad, tengamos una igualdad y una aceptación. Esa es otra de las partes importantes, la aceptación. Cristina, qué gusto, o sea, comenzar a participar en este tema, a divulgar la ley, los beneficios a través de... Yo te agradezco mucho porque en esta noche... Cuenta conmigo. En esta noche nos has motivado y podemos compartir el conocimiento, la experiencia y el sentirnos de que somos parte activa de una sociedad inclusiva. Esta noche ha sido una entrevista a fondo con Guillermo Alvear, experto tributario, académico, para hablar un tema muy interesante, lo que es la ley de discapacidades y su enlace con otras normativas. Muchas gracias, Guillermo, por habernos acompañado. Vamos a estar muy pendientes y sobre todo te hago la invitación formal porque vamos a comenzar una serie de capacitaciones sobre esto que es tan fundamental, la inclusión legal y social de las personas con discapacidad. Recuerde que soy Cristina Trujillo en su programa Tributación de hoy y nos volveremos a ver la próxima semana. Un abrazo para todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.